Bueno, seguirán incorporando nuestros hermanos. Esta semana, hermanos, vamos a estar conversando acerca de los últimos días. El contenido número 7. Vamos a estar estudiando 3 objetivos. Dos objetivos: estudiar los movimientos de Jesús antes de su muerte y concretar cuáles fueron las últimas acciones y última introducción de Jesús antes de su muerte. Esta clase también va a ser dividida en 2. Vamos a estar trabajando una parte el día de hoy y otra parte la semana que viene. El contenido 1, de Betania a Jerusalén. El 2, de la última cena del huerto de Getsemaní. Vamos a trabajar el día de hoy lo que es la semana de sus últimos días. Y bueno, al tratar los hechos relativos a esta semana, vamos a dar día tras. ¿Me escuchan, hermanos? ¿Sí? Ok. Bueno, voy a recapitular. Vamos a estar trabajando desde la fiesta de la Pascua, donde estaremos conversando los sucesos resaltantes desde el domingo hasta el día jueves. Y luego, pues la semana que viene, trabajaremos lo que es del día viernes hasta el domingo, que sería el domingo de resurrección. Al pasarnos por todos estos acontecimientos, del día tras día, estaremos interpretando todos los sentimientos de Jesús a medida que iba pasando su sufrimiento, porque recordemos que, bueno, Jesús también llegó a sufrir con todo lo que a él le venía, estaba por llegar. Todas las pruebas, pues, culminaron con su muerte. Vamos a tener impresiones con su compostura, con su dignidad y sobre todo con su dominio de sí mismo. La grandeza de que nos pudo demostrar con su carácter. Y el llegar a Jerusalén, pues sabiendo que ya había llegado su hora y que debía cumplir pues la voluntad del Padre. Comenzamos en el día domingo. El día domingo es la entrada triunfal en Jerusalén. Recordemos el día domingo. Lo vemos en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Esto es la primera de las visitas a la Santa Ciudad que tuvo lugar pues ese día domingo. Acá vemos pues muchos elementos bien interesantes. El primero pues es la entrada de Jesús, la cual él preparó en todos sus detalles. Todos los detalles, nuestro Señor Jesús pues estuvo presente. Él conversó con sus discípulos, mandó a buscar el pollino donde él iba a hacer su entrada. Él ya había enmarcado pues todo el procedimiento que iba a haber ese día domingo. Vemos que también pues se cumple la profecía en Zacarías, que existe la entrada del Mesías en la ciudad. En Zacarías 9:9, que nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Entonces vemos que Jesús llega montado sobre un pollino. Las personas que se encuentran ahí entienden el significado de lo que Jesús está haciendo. Y muchos comienzan no solo a abrirle el paso, sino que también a lanzar en el piso su ropa y ramas para colocarlas a los pies del Señor
y decían, Hosana en las alturas. Este representa pues una exclamación de júbilo, de algo bueno. Y pues era de esperarse en esta altura, porque recuérdense que venimos trabajando todo lo que era su popularidad. Y pues el recibimiento no era de asombrarse, porque todos sabían pues todo lo que había hecho Jesús. Pero también Jesús sabía que todo este mismo júbilo, pues todas estas mismas personas que hoy o que en ese momento, día domingo, gritaban y le hacían todas esas reverencias, pues días después serían los mismos que pedirían su muerte. Pues bueno, vemos también que luego de todo esto, él regresa con sus discípulos a Betania. Dice la palabra que regresa a Betania con los 12. Y allí nos viene lo que es el día lunes. En el día lunes, él de regreso a Betania, nos dice la palabra la tenemos en Mateo y en Marcos. Vemos que Jesús, pues aquí en esta palabra, nos dice que venía de Betania y ve una higuera en el camino. Le llama muchísimo la atención porque particularmente ese árbol, antes de cubrirse de hojas, pues primero tiene los frutos, pero no tenía ningún fruto. Y se siente inmediatamente decepcionado. Porque vio el árbol lleno de hojas, pero no de fruto. Es un momento bien sorprendente porque Jesús maldice el árbol y hace que se marchite desde las raíces para que no vuelva a dar fruto. A nosotros pues nos toma de sorpresa, ¿verdad? Porque venimos viendo que el carácter de Jesús pues recibe a los niños, un sanador compasivo, el que calma las tormentas, el que perdona. Pues y al ver esto pues quizás mucho nos sorprendamos, ¿verdad? Por el carácter de él haber tenido en ese momento. Pero si estudiamos bien la palabra, pues es una advertencia para nosotros también, porque dice, o si nos preguntamos, si el Señor también nos ve hoy en esta noche, si también nos escudriña bien, ¿qué encontrará el Señor en esta noche al inspeccionarnos? ¿Encontrará solo hojas o encontrará también higos? Esto es una buena reflexión, ¿verdad? Que nos invita esta palabra, porque allí nos lo está interpretando en un árbol que no tenía fruto. Pero si lo vemos a cada uno de nosotros, podemos hacer nuestras 3 preguntas. Si hoy el Señor nos inspecciona en esta noche, ¿podrá conseguir algún fruto o solo tendremos hojas? Luego vemos en el siguiente pasaje la segunda purificación del templo. Lo vemos en la palabra de Mateo, de Marco y de Lucas. Y vemos que aquí vamos a recordar un episodio que ya estudiamos algunas semanas atrás. Recuerdan que Jesús entró al templo y eso era un mercado. Bueno, pues 3 años después, o 2 años y algo después, vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a encontrarlo desde la misma manera que en aquel entonces que ya lo estudiamos. Pero vuelve a hacer lo mismo, vuelve a llenarse de enojo, lo saca y limpia el templo. Esto es lo que llamamos pues la segunda purificación del templo. Y allí lo vemos en la palabra que nos dice nuestro Señor que y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y los volcó
las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Tal cual como lo estudiamos en las semanas anteriores, pero vuelve a ser la purificación. También nos dice en esa misma palabra que llegando ya casi el día de su muerte, continúa los milagros en esta semana, y pues nos dice que en el templo vinieron ciegos, cojos, y a todos los sanó. Siguió sus sanidades aquí en esta semana, a pesar de que, bueno, ya él venía sabiendo pues lo que le esperaba. Luego, bueno, pasamos al día martes, y miércoles, donde vamos a ver varios sucesos aquí en estos 2 días. Una de las cosas es la autoridad, una vez más, pues, puesta en duda. Las preguntas de los saduceos siguen siendo las mismas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad? Le siguen colocando, bueno, hablando coloquialmente, conchitas de mango para que el Señor Jesús, pues, tuviese cómo caer. Pero vemos, pues, que nos dice que estos fueron uno de los días más largos y también penosos, porque algunos lo llamaron este día el gran día de las controversias, y otros también lo llamaban pues el día de la repudiación, y al parecer pues vemos que ambas eran así. Esos días aparecen los del Sanedrín diciendo, como ya les dije, pues con qué autoridad haces esto, o quién te dio la autoridad para hacer aquello, y lo vemos aquí en la palabra de Mateo 21:23 al 27, que nos dice lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestas, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces pues discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también le dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Cuando aquí dice la palabra que ellos discutían, pues imaginamos que ellos entre sí, que nadie los escuchara, decidían que iban a contestar, ¿verdad? Pero como siempre el Señor Jesús, con su sabiduría de lo alto, pues él devolvió la pregunta, y ellos pues no hicieron más que escabullir, porque pues Jesús utiliza argumentos sólidos que solamente podrían justificar y sustentar todo lo que él venía haciendo y lo que seguía haciendo durante esta semana final. Vemos en esos 2 días, igual martes y miércoles, vemos una parábola de los hijos, de los 2 hijos, y dice la palabra en Mateos que un hombre tenía 2 hijos. Llegándose el primero, le dijo: hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose el segundo, le dijo lo mismo, y él respondió: voy, Señor, y no fue. Aquí, bueno, vamos a representar al primer hijo, a los recaudadores, a las rameras y a todos los pecadores. Los abiertos, los que no esconden su desobediencia, ¿no? Por decirlo así.
El Señor no aprueba su actitud de rebeldía, de pecado, pues más sin embargo el Hijo no da razón ni excusa, solo dice no. Muchos, como este hijo, abiertamente dicen no, pero luego pues se arrepienten y lo hacen y obedecen el mandamiento. Estos son los que se acercan para oír, como lo vemos en la palabra de Lucas 15:1. Y a los otros pues se acercan para creer, lo vemos en Mateo 3:32. Y la representación del segundo hijo, pues vemos a los líderes, a los judíos, los sacerdotes, los ancianos del pueblo. Estos, como ya hemos estudiado, fingen respeto para Dios llamándolo Señor. Isaías había profetizado esa actitud: con los labios me honrarás. Lo vemos en Mateo 15:8, que ellos pues no practicaban lo que predicaban y ellos muchas veces rechazaron a Juan el Bautista y también las enseñanzas de Jesús. Entonces aquí en esta parábola podemos ver esos dos tipos de personas o dos tipos de hijos, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios y vemos esos dos tipos de hijos. Los pecadores, los que muchas veces fuimos llamados y dijimos no, pero en el momento preciso los recibimos. Pero hay otros que lo conocen e incluso lo llaman Señor, pero no hacen lo que saben, no hacen lo que profesan. Vemos luego otra parábola que es la parábola de los labradores malvados, que en esta parábola vemos cómo el Señor Jesús simplifica la autoridad y su señorío del Padre, representada en Él mismo, que es enviado y es rechazado. Aquí vemos que en la parábola del Señor de la Villa representa a Dios y la viña pues, representa a la nación judía. La ley divina, hermanos, que la protegía era el símbolo del templo. El Señor, pues la villa, había hecho todo lo necesario para su prosperidad. ¿Qué más se había de hacer en la villa? Que ya no se había hecho. Así pues se representaba todos los cuidados de Dios por Israel. Y cómo los labradores debían devolver al dueño pues toda la porción y de los frutos de la viña. Pero vemos que los labradores habían matado a los siervos que el Señor les enviaba. Todos los siervos que el Señor enviaba, pues ellos lo mataban. Así los judíos habían dado muerte a los profetas, a quien Dios les envió para llamarlos al arrepentimiento. Esos mensajeros tras mensajeros todos los habían matado, habían sido muertos. Hasta aquí vemos la aplicación de la parábola de los labradores malvados, ¿ok? Para no confundir. En lo que sugiere, así como más evidente. Pero vemos también en esta parábola que en el amado Hijo a quien el Señor de la Villa envió, finalmente también los siervos desobedecieron, a quien ellos habían aprendido y matado. No solamente mataron a los siervos, sino también al hijo del dueño de la villa. Los sacerdotes, los gobernantes, vieron todo ese cuadro, pues claro, en Jesús y le dieron su muerte inminente. ¿Por qué? Porque siempre pensaron en que le iban a quitar lo que ellos creían que eran de ellos. Ya estaban maquinando la muerte, ya estaban viendo cómo iban a hacer, ya toda esta semana pues estaban viendo cómo pues pintar ese escenario para darle muerte a Jesús. Esto es lo que representa la parábola de los labradores malvados, pues el Señor ha enviado a sus profetas y
pues sabemos todo lo que sucedió con ellos. Luego manda a su hijo y corre con la misma suerte de los profetas. Esto resumiendo, hermanos, en la casa, en sus casas, pues pueden ver, pueden leer con tiempo, pues todas las parábolas que vamos a estudiar en la noche de hoy. Vemos también más adelante la parábola de las fiestas de las bodas. En Mateo 22, 1-14. Aquí vemos pues que una vez más el llamado de Dios es a todos. Él hace la invitación a todos a ser parte del reino de los cielos. Él los llama a todos. Pero muchos lo rechazan y otros pues los reciben con gozo, lo reciben con agrado y lo siguen. Y no solamente que lo siguen, sino que lo siguen por el resto de su vida. Y aquí vemos una vez más que toda persona es invitada al reino de Dios, que el reino de Dios es para todos y que no todos lo reciben. En esta parábola vemos cómo el Señor nos ha invitado a todos a comer en la boda, pero muchos pues lo han rechazado y lo seguirán rechazando. Vemos más adelante, hermanos, el pago del tributo. Lo vemos en Mateo, en Marcos y en Lucas. Aquí vemos, hermanos, que el Señor, pues una vez más, es enfrentado, por llamarlo de alguna manera. Es enfrentado a caer en las manos de todos los enemigos que querían verlo, pues, desde hace bastante tiempo, pues, tras las rejas, como dicen. Y pues le hacen una pregunta bien interesante que las vemos en este pasaje, que dicen pues que él, ¿a quién deben rendirle tributo? ¿Si a Dios o al César? Y Jesús, pues, en su sabiduría de lo alto, le responde, da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quien sabe su respuesta y pues ellos tuvieron que quedarse callados y pues seguir inventándose otra historia para ver otra vez cómo podían hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Con otra conchita de mango, como digo yo. Pero con esta no pudieron tampoco. Pues el Señor, como les digo, en su sabiduría, siempre supo lidiar con todas estas tentaciones, con todos aquellos que lo querían ver caer, con todos aquellos que, como a nosotros hoy en día, pues nos meten el pie para ver si nos caemos. Pues el Señor, en su sabia respuesta, pues una vez más sale ileso, porque él sabía que aunque ya estaba cerca su día, pues no era este el momento. Seguimos con el día martes y el miércoles, seguimos con las palabras de Lucas 20, 45, 47, que aquí nos habla otra vez de los escribas y los fariseos. Dice, ayes contra los fariseos. Y esta palabra ayes, que la vemos aquí en una guía, nos expresa dolor, nos puede expresar sorpresa, se usa como un sustantivo masculino y en el diccionario bíblico vemos mencionado este término que quiere decir que son muchas calamidades y por ende también vendrán muchos lamentos. Trataron, o esta vez también, una vez más, de escabullirse,
Pero antes tuvieron que oír las palabras de Jesús, que él decía que serían reprendidos, que obviamente merecían y que era una severa acusación todo lo que posiblemente aquí pues ellos presentaban. Y repetía, y una vez más repetía el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. En realidad pues era como el último llamamiento para que ellos vieran lo que estaban haciendo, pero sabemos que sus corazones estaban ya cegados y sus corazones no iban a ver pues lo que el Señor les decía. Estaban llenos de impureza, estaban llenos de todo lo que el Señor pues no les agrada, y tenían su corazón endurecido. Por eso pues no, lo que le dijera el Señor Jesús no lo iban a entender. Vemos también en Lucas 21, 1, 4, la ofrenda del verdadero cristiano. Muy hermoso este pasaje, de verdad. En Lucas 2, 21, 1, 4, perdón, que dice lo siguiente: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos los que aquellos echaron para las ofrendas de Dios, de los que sobra, mas esta en su pobreza echó todo su sustento que tenía. En pocas palabras, pues hermanos, el verdadero cristiano. Aquí vemos cómo el Señor pues demostró que en la humildad de esta viuda, en la humildad de esta mujer, que quizás era lo único que tenía para el pan de ese día, pues ella decidió darlo. Decidió despojarse de eso porque no era tan importante para ella. Lo importante para ella era ofrendar lo mejor, y lo mejor era lo que ella tenía en ese momento, que era eso que ella echó en el arca de las ofrendas. Mientras que hay otros que tienen muchísimo y dan lo que les sobra. Esta enseñanza es muy hermosa, esta enseñanza es de verdad impresionante, porque como hay personas que teniendo poco, pues dan lo que tienen, y hay otras que tienen mucho y no dan nada, nada. También vemos aquí en Juan 12, 20, 36, la petición de los gentiles. Dice la palabra que eran unos griegos que el Señor consigue en su camino, y les dicen pues que le están buscando para asesinarlo, le están buscando para condenarlo, que se vaya con ellos. Estoy resumiendo la palabra, que se vaya con ellos, y que pues en su tierra pues iba a ser protegido. Y sabemos, bueno, que el Señor no estaba escapando a lo que Dios le había mandado. Él más bien tenía que ser, que su palabra pues se cumpliera, y Él les dice, lo responde, entre la petición que le hace, pues Él le responde: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Aquí Jesús afirmó su decisión de llevar su misión hasta la misma muerte. Esto era para lo que él había venido, y pues aunque él supiera que lo iban a condenar, que lo iban a juzgar, que lo iban a dar muerte, pues él iba a llegar hasta el final, porque para eso había sido enviado. Que esto pues vemos que quizás con todo el amor y todo aquello que
que los gentiles recibieron de él, pues ellos quizás pues querían retribuirlo, eh, cubriéndolo, protegiéndolo, pero eso no era a lo que él vino. Amén. Hermanos, quedan 8 minutos. ¿Puedo seguir o qué? Me dicen que puedo seguir. Hasta aquí, hermanos, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? Ok. Seguimos aquí con una parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes nos dice en la Biblia que, que es una enseñanza, ¿no? Una costumbre. Primero es una costumbre nupcial. Vemos que allá en la tierra, en el oriente, pues tenían de costumbre que el novio fuera a la casa de la novia para llevarla a su hogar. Esto se realizaba como una fiesta matrimonial. El novio ir a buscar a la novia a su casa. Y lo vemos en Mateo 25:1, la parábola de las 10 vírgenes. Y podemos decir que esta palabra esposo viene del griego nunfios, que significa desposado, es decir, un pacto para contraer un futuro matrimonio. No era lo mismo que la promesa de matrimonio, ya que pues esta promesa podía ser un acuerdo, podía ser un compromiso formal de palabras que podían ser, que no podía ser quebrantado, podía ser entre las partes, eh, y bueno, era una promesa. Eso era usado en los antiguos hebreos y constituía en un pacto escrito y firmado. A esto se le hacía referencia a la parábola de las 10 vírgenes. Recordemos que todas las parábolas pues traen algo cotidiano para uno poder entender. Y nuestro Señor Jesucristo es el novio, ¿ok? Y Pablo lo dijo, os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. En 2 Corintios 11:2. Somos la novia de Cristo, todos nosotros, y tenemos un pacto con Él. Y así como el novio iba por la novia, nuestro Dios viene por su novia. Y su novia es la iglesia. Amén. Esto mismo, pues Jesús había tomado de vosotros en el cielo, y así vendrá Él de regreso por su iglesia. Esto es lo que nos quiere aquí reflejar esta parábola. La segunda venida de nuestro Señor. La relación con el pecado para salvarnos de nuestro pecado. Que sin duda, pues esta palabra de las 10 vírgenes nos enseña que Cristo viene por todos aquellos que va a alumbrar nuestro camino. Viene nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Y la Biblia dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Eso lo vemos en Romanos 8:11. En el Espíritu Santo de Dios, el que va a transformar este cuerpo mortal y lo vivificará para vivir una eternidad con Cristo. Vemos que esta parábola pues nos invita a orar, nos invita a velar, nos invita a no dormirnos, nos invita a seguir orando, a seguir velando, a que si nos dormimos, nosotros no sabemos cuándo viene el Señor por nosotros, y nosotros debemos estar pues llenos de aceite. Esas lámparas que es nuestra vida, pues llena de aceite, ese espíritu como nuestro cuerpo, que es la ofrenda, debemos estar en oración constante. Debemos estar velando, debemos estar ayunando, debemos estar con nuestras disciplinas espirituales, porque no sabemos en qué momento va a llegar el novio por su novia. Seguimos, y para terminar con esta parte, con el complot de Judas y los judíos. Esto lo vemos en Mateo 26:1-5.
que la palabra nos dice que entró Satán en el corazón de Judas, vendiendo su honor por una mezquindad. Y conocemos a Judas Iscariote, él era uno de los 12, y él tenía pues un espíritu insaciable, un espíritu vengativo, y se manifestaba en algunas ocasiones cuando decía, o él pensaba que bueno, que Cristo venía, era armar un ejército y pues acabar con los romanos. Él quizás pensó que el Mesías iba a ser algo distinto a lo que vino a ser realmente. Y él, pues siendo uno de los 12, se dio cuenta quizás pues que no era lo que él, por lo cual él había dejado todo, no era eso. Y pues vemos que si el enemigo se metió en su corazón, pues se desvió totalmente de lo que era la realidad de ser un discípulo de Jesús. Él solo pues pensaba en los beneficios. Él en cada momento pues pensó que, que iba a ganar con que Jesús muriera. Él pensaba pues que si todo llegaba hasta ahí, entonces cuál fue el sacrificio que él dejó todo para seguir a Jesús, para que pues éste lo dejara completamente, por decirlo así, abandonados, ¿no? Porque ellos no sabían todo lo que venía después de la resurrección. Él fue a vender a Cristo a los principales sacerdotes y ver de qué manera podía lograr un beneficio a través de la entrega de Jesús, porque ya él al oír que estaban dando dinero por él, por la cabeza de Jesús, pues él prefirió pues vender su honor por una mezquindad. Y aquí pues terminando, hermanos, con estas primeras enseñanzas de este capítulo. Sé que queda muy poco tiempo, quedan solo un minuto, pero si quieren hacer alguna pregunta o agregar algo. ¿Todo bien? ¿Están ahí? ¿No se durmieron? Todo bien, gracias. Ay, gracias, hermana Rosaura, hermano Abraham. Ok, está bien, chévere, gracias. Bueno, hermanos, vamos entonces a salir, a volver a entrar, porque queda ya, bueno, un poquito, y para continuar entonces con la última parte de este contenido, el objetivo 2.